Bueno, chicos, como les venía diciendo, la crisis en la política española del año 1808 se originó con la llegada de Napoleón. Recordemos que Napoleón realizó lo que es conocido como la abdicación de Bayona, en la cual tanto el rey como el príncipe, que eran Carlos III y Fernando VII, abdicaron a la corona y se la pasaron a Napoleón, quien a su vez se la pasó a su hermano José Bonaparte. José Bonaparte se convierte en rey de España. Obviamente es un rey extranjero, es un rey francés, pero está designado como rey de España con el nombre de José I. Y la gente que no lo aceptaba a este José I, hermano de Napoleón Bonaparte, en tono de burla le va a empezar a llamar Pepe Botella, porque se decía que tenía una adicción o una afición tal vez por las bebidas alcohólicas. Entonces, esto va a originar que un grupo de españoles, hay dos vertientes, ¿no? Hay una parte armada, los españoles, el pueblo español se organiza para defenderse, para votar a esos extranjeros, para retirarlos de su patria, y a su vez se van tomando medidas políticas en el sentido de que los españoles van a decir que como no hay un rey, porque el rey que está puesto ahí, es decir, José I no es un rey legítimo, puesto que es extranjero y puesto que ellos no lo reconocen como tal, se van a empezar a organizar los españoles en lo que se va a conocer como las Cortes de Cádiz, que vendrían a ser una especie de parlamentos o una especie de congresos, obviamente realizados en Cádiz. Entonces, lo que veníamos diciendo, ¿no? Como el rey de España ha sido depuesto, es decir, ha sido sacado de su trono por Napoleón y por su hermano, el pueblo afirma que ahora el poder recae sobre el propio pueblo, sobre el propio pueblo recae ahora el poder. Entonces el pueblo se empieza a organizar, se empieza a juntar, se empieza a organizar y forman lo que es la Junta de Gobierno Central. La Junta de Gobierno Central es, como dice su nombre, una junta, es decir, un grupo, ¿no? Que intenta gobernar en tanto que el rey de España no lo puede hacerlo, porque ha sido depuesto por los franceses. Entonces la Junta de Gobierno intenta manejar el país hasta cierto punto, porque la mayor parte de España está haciendo, pues, también ahí están los franceses, están que combaten, están que batallan. ¿Qué pasa? Que en América llega esa noticia, porque son 4 o 5 años aproximadamente, de más o menos del 1808 hasta 1812-13. En ese lapso es, digamos, en donde los reyes católicos, los reyes de España han sido depuestos. La noticia llega a América y en América imitan lo que se está haciendo en España. Entonces, en América se forman las juntas de gobierno. Se formaron varias juntas de gobierno, ya vamos a ver cuáles son. En América se forman diversas juntas de gobierno, afirmando que, una vez más, que como el rey de España ha sido depuesto, para gobernar bien los virreinatos es necesario, es necesario las juntas de gobierno. ¿No? Es necesario las juntas de gobierno. Ahora, estas juntas de gobierno, la mayoría de las juntas de gobierno decían eso, digamos, de boca para afuera. Pero en el interior lo que buscaban era ya la separación. Querían aprovechar ese momento de debilidad de la corona española para con el discurso de decir que estamos tomando el nombre del rey, estamos tomando el nombre del rey para que en América se mantenga el orden. En realidad lo que estaban haciendo era ese grupo apoderarse de cada uno de sus territorios. Ahora, ahí destaca el papel de un virrey, del virrey del Perú, que es el virrey Fernando de Abascal, que gobernó entre 1806 a 1816. A él le toca vivir toda esta crisis de la política, crisis de gobierno, crisis de la corona de España. Y este virrey, Fernando de Abascal, combatirá todas estas juntas que en teoría quieren apoyar al rey, pero que en la práctica están buscando separarse definitivamente de España. Él los va a combatir, Fernando de Abascal, el virrey Fernando de Abascal, virrey del Perú, los va a combatir
y logra derrotar a casi todas, pero van a quedar dos muy fuertes, digamos inicialmente, pero al final solamente la de Buenos Aires, solo la Junta de Buenos Aires no fue derrotada por Abascal, ¿ya? Entonces la Corte de Cádiz evidentemente se reúnen en Cádiz. Ahora, ¿por qué habían elegido Cádiz? Porque Cádiz, por varias razones, en Cádiz van a reunirse en una isla primero y que estaba fortificada y además defendida por los ingleses. Para este momento, España e Inglaterra están de aliados para derrotar a Napoleón. ¿Ya? Inglaterra lo está apoyando ahí a España. Entonces los españoles se organizan en Cádiz, organizan lo que son las cortes, ¿no? Esto es una especie de parlamentos, y entonces ellos admiten ojo, de que también América es España. Es decir, que América también es parte del territorio español, pero no como colonia, sino como que es también parte de España. No es colonia de España, sino es parte de España. España es la España de Europa más la España americana, podríamos hablar así. Y entonces dice que también los americanos tienen derecho a mandar a sus diputados, es decir, a sus representantes, para que puedan opinar, participar en las Cortes de Cádiz, ¿no? Y ahí nos da una lista de algunos americanos que participaron en las Cortes de Cádiz. Ahora, ¿qué pasa? Que aunque otra vez, en teoría se dice que también América es parte de España, en teoría se dice eso, claramente los números dan cuenta de que los representantes de las ciudades españolas son siempre más. En cambio, los representantes de América son siempre pocos, ¿no? Por ejemplo, acá nos da un número que nos dice que México en habitantes tenía 6 millones y solo tenía 19 diputados, mientras que Valencia tenía 850,000 habitantes y tenía 17 diputados. Es decir, mira, si sacamos las cuentas, acá México vendría a tener aproximadas 6, 7 u 8 veces la población de Valencia, pero los números de diputados son casi lo mismo. Si fuéramos proporcional con los habitantes, México debería tener por lo menos casi 100 diputados, ¿no? Casi 100 diputados y Valencia 17. Pero no, a pesar de que México tenía 6 millones de habitantes, tiene 19 y Valencia, que no llega ni siquiera al millón, tiene 17. Una vez más, hay esta diferencia entre los españoles de la península ibérica y los españoles de América. Repito, ¿no? Por fuera se dice entonces que son iguales, que no sé cuánto, pero en la práctica los números dan a entender otra cosa. Entonces hay también ese debate, esa duda, ¿no? ¿Realmente se consideraba como parte o no? Ahora, en lo que respecta a los diputados peruanos, también fueron a los diputados que pertenecían al virreinato del Perú, porque ahí todavía estamos hablando de virreinato. Acá dice, ¿no? Tenemos a Vicente Morales Duárez, tenemos a, a Blas Ostaloza, a Dionisio Inca Yupanqui, a Antonio Suazo, etcétera. Estos son algunos representantes del virreinato del Perú que fueron a participar en las Cortes de Cádiz. Ahora, en las Cortes de Cádiz se llegan a diversos acuerdos. ¿Cuáles son estos acuerdos? Por ejemplo, las Cortes de Cádiz reconocen como único rey, como rey legítimo, a Fernando VII. Lo reconoce solo a él como rey de España. ¿Qué otro acuerdo toma? De que deben seguir su guerra contra los franceses. Y para 1812, las Cortes de Cádiz sacaron una constitución, que la Corte era de carácter liberal. Ahora vamos a ver por qué era liberal. Salió en 1812 esta Constitución Liberal de Cádiz. La Constitución Liberal de Cádiz también origina entonces una constitución en el año 1812. Acá tenemos entonces algunas características de esta Constitución de 1812, una constitución liberal. En el mundo, esta es la tercera constitución liberal. La primera fue de los Estados Unidos
en su lucha por la independencia, más o menos por 1776, 1780. Luego viene la de Francia, que más o menos está por 1790. Y luego viene la de España, es la tercera, que es del año de 1812. Estas constituciones, las tres, y en particular la de España la van a conocer como la PEPA. A esta constitución liberal de 1812 se la conoce como la PEPA. Ahora, ¿por qué se la conoce como la PEPA? Porque, digamos que se aprobó en el día de San José, de San José. Y como el nombre de José le suelen decir Pepe, pero como esta es la constitución, está en femenino, le llaman la Pepa. Es por eso. Y bueno, acá se declaran pues diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, que en teoría, ojo, todo esto en teoría, ¿ya? Tenemos la igualdad, dice, de derechos entre peninsulares y americanos, es decir, entre los españoles que han nacido en España y los españoles que han nacido en América. Según esta constitución son iguales, en teoría, ¿no? Porque en la práctica ya hemos visto también que en las Cortes de Cádiz, en España, las ciudades de España tendrían mayor representación, es decir, mayores diputados, mayor cantidad de diputados. ¿Qué más? Que debe haber voto popular para elegir a los cabildos. Los cabildos en aquel tiempo eran como una especie de municipalidades. Entonces acá empieza a haber el voto popular, ya no designación, mira, esto es importante, ya no designación, digamos, desde el virrey o desde alguna autoridad superior, sino que la gente debería decidir quién debería mandar en el cabildo. Como te digo, los cabildos en aquella época eran semejantes a lo que hoy conocemos como las municipalidades. Ahí se habla del voto popular, cosa que nunca había pasado, ¿no? Estos eran designados por las, por las, por el gobierno español. Ahora, declaración de la libertad de imprenta, no se refiere a los libros, también se eliminan, según esta constitución, la mita. Recordemos que esta mita era pues básicamente trabajo obligatorio en América. Se elimina eso. Y los repartos y los tributos también se eliminan. Y también tenemos acá que la Santa Inquisición, o conocido como el Tribunal del Santo Oficio, el Tribunal del Santo Oficio, también queda anulado, queda anulado. Y también se prohíbe la tortura. Eso hemos visto también en las clases del despotismo ilustrado, ¿no? Se elimina la tortura. Ya no, ya no se considera la tortura como parte de un cuestionamiento hacia el acusado. Ya no se le tortura al acusado para que él diga la verdad. Eso se anula. En la actualidad eso no existe, o casi no existe, ¿no? Y la libertad de culto. Como nosotros sabemos, España siempre bueno, no siempre, pero por mucho tiempo ha sido sumamente católica, pero en esta ocasión, con esta PEPA, con esta constitución de 1812, se abre esta libertad, la libertad de culto. Es decir, si eres judío, pues puedes creer en los judíos, viviendo en España no hay ningún problema, ¿no? Si eres musulmán, lo mismo. O si eres cristiano, pero no católico, no hay problema tampoco. Libertad de culto. Estos son algunas de las características, podemos decir, algunas de las obras, algunos de los acuerdos tal vez, o algunas de las cosas que indicaba la Constitución Liberal de 1812. Acá falta agregar, por ejemplo, la separación de poderes, ¿no? ¿Van a reconocer a Fernando como rey? Sí, pero ya le limitan el poder. Ya no regresa, ojo, en teoría, ¿no? Ya no se le aceptaba a Fernando como el único rey, como que tuviera todos los poderes concentrados. Sí lo admitían como rey. Se hablaba de una monarquía constitucional, ¿no? Entonces, había un rey, sí, pero también había una constitución. Esta constitución entonces tiene esas características. Esta constitución tenía muchos artículos, tiene casi 400 artículos, ¿no? Tiene casi 400 artículos. Ya, dale lectura. A ver.
profesor sigue ahí,